Compartir con ustedes esta escuela dominical. Esteban, mi sobrino, bienvenido. Mi papá, que hace días no lo veíamos por aquí, hoy está también. Bueno, gracias a Dios por todos los presentes. Allí sentaditos, tomemos lectura de la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 6, texto 16. También nos alegra ver al hermano Hernán, a su esposa y a su niña. Bienvenidos también a este lugar. Jeremías 6:16, ya tenemos acá proyectado el texto base para la meditación en la palabra del Señor. Texto conocido para algunos, dice la Biblia: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Esa fue la respuesta. Bueno, muy bien, entonces terminado el culto habrán anuncios, habrá la marcha de los víveres, otras actividades para que no salgan de una vez, sino si es posible esperar antes de o después, mejor, de terminar el mensaje. He titulado este mensaje en esta mañana de la siguiente manera: lo que vivimos es producto de nuestras decisiones. Es un título que tiene una declaración. ¿Qué fue lo que dijimos? Lo que vivimos es producto de nuestras decisiones. ¿Alguno de ustedes lo cree? Amén. Solo que hay un tema en la Biblia, y el tema de la Biblia es la predestinación. Y a veces confundimos las dos cosas y decimos que lo que nos pasa es que ya está predestinado. O sea que nos accidentamos y es que ya el Señor nos había metido por ahí, ¿cierto? Y alguien se descarrió y se volvió un mundano, una persona muy mala, muy pecadora, y que era que Dios ya lo tenía predestinado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cierto que no? Así que todo lo que nos pasa en esta vida no tiene nada que ver con la predestinación. En nada tiene que ver, sino que más bien de que lo que vivimos siempre es producto de lo que hacemos y lo que decidimos. Entonces, Dios nos dio libre albedrío y nosotros tenemos la facultad de tomar decisiones. ¿Qué opinan ustedes de eso? Amén. Y es bueno que Dios nos dé oportunidad de tomar decisiones en la vida. Y una cosa en la cual Dios no interviene es en nuestras decisiones. Oigan eso. Dios no interviene, es decir, que Dios no actúa en contra de la voluntad de los seres humanos. Si alguien se condena, no es porque el Señor lo condenó. Si alguien se salva, no es que Dios tiene preferencias y a unos salvó y a otros no, sino más bien todo tiene que ver con las decisiones que tomamos en la vida. Gloria a Dios. Y por eso es que nosotros los seres humanos debemos de pensar muy bien
todo lo que vamos a hacer. No sé si aquí hay conmigo personas que les gusta tomar decisiones a la ligera. Y a veces cuando tomamos decisiones a la ligera, a veces las cosas no nos salen bien. Uno, tomamos decisiones a la ligera. Dos, tomamos decisiones en contra de los propósitos de Dios. Y recuerden que ahora estábamos leyendo que el Señor, por medio del profeta Isaías, le dice al pueblo de Israel, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque mis caminos no son sus caminos. Y no es que Dios hubiera tomado la decisión que uno es el camino de Él y que otro es el de nosotros. No, es que Israel tomó la decisión de descarriarse, y al descarriarse, entonces ya los pensamientos de Israel no son los de Dios, y ya los caminos de Israel no son los caminos del Señor. Así que es producto de una decisión. ¿Decisión de quién? Del pueblo de Israel. En nuestra congregación hay gente que tienen un hogar, un matrimonio, y lo tienen muy conforme al propósito de Dios, y viven muy felices. Y nosotros hoy no podemos decir, este por qué vive tan feliz y este otro por qué tan desdichado. ¿Será que Dios tiene preferencias? ¿Qué dicen ustedes? Dios no tiene preferencias. Cuando ustedes leen en la Biblia que Juan, el teólogo, en su evangelio, él dice que él es el discípulo amado. Juan dice, ustedes leen en su evangelio, y él termina diciendo el discípulo amado. Y de hecho se recostaba en el pecho del maestro. Y entonces él mismo dice, no es el Señor quien dijo que entre los 12 que Dios se había escogido a uno para ser el amado y los demás no. No, eso es un cuento del mismo Juan. El mismo fue el que se consideró, porque Dios no tiene preferidos. Amén, o si tiene preferidos. Dios no tiene preferidos. Dios nos ve a todos por igual, y a todos nos ama por igual, y a todos nos quiere bendecir por igual. Qué hermoso es nuestro Señor. Gloria al nombre del Señor. De manera que muchas de las cosas que nos suceden en la vida tienen que ver con las decisiones nuestras. Y vamos a mirar 4 cosas conforme a la decisión nuestra, que nos sale bien y que no nos sale bien. Y vamos a mirar estas cosas, y son muchísimas más, pero al menos que hoy tengamos como un abrebocas para que nos demos cuenta que si alguien es prosperado, no es porque Dios quiso bendecir más al uno que al otro. Si alguien tiene mucha salud y el otro está muy enfermo para morirse, no es que Dios quiso que este se muriera y que este otro viviera, sino que todo, casi todo, pudiéramos, digo casi, porque si un niño nace, por ejemplo, una sobrina mía, nació, y desde que nació con un problema en la cabeza. Y luego entonces 2 añitos y se murió. Ahora podemos decir que no es un producto de una decisión de ella. Ya se murió por otras circunstancias genéticas, pero la mayoría de cosas que nos ocurren están ligadas a nuestras decisiones. Y vamos a mirar entonces, lo primero es la decisión de la prosperidad económica. Así que hasta para esto también se necesita saber que tiene que ver con nuestras decisiones. Por allá alguien se sacó una canción, y esa canción mundana está más bien como en contra de las decisiones de Dios, de lo que Él hace. Y en la canción le pregunta a Dios por qué repartió la platica tan mal repartida.
vida. ¿Sí lo han escuchado ustedes? ¿Eso qué es? Una grosería, ¿cierto? Uno reclamarle al Señor lo que Él no ha hecho. Amén. Y ahí en la canción lo trata de Diosito, de pequeñito. Los que han escuchado la canción, le pregunta a Diosito Santo y le pregunta hasta en qué colegio era que estudiaba. Hermanos, nosotros no podemos ser irreverentes con nuestro Dios. Nosotros tenemos que saber que a todos el Señor nos dio unas habilidades. A todos nos dio capacidades. Amén. Pero que unos utilizan bien esas capacidades. Amén. Por allá hablaba con un joven en Armenia y me decía, vea, mi padre cuando murió nos dejó una herencia y entonces me dijo, y esa herencia la repartieron entre mis hermanos, y me decía él, ¿y cómo le parece que ya ninguno de ellos tiene nada? Ninguno tiene, pero él sí. Y entonces, ¿qué dice uno ahí? Es que Dios ayudó más a este que a los otros. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? No, es que uno recibió tal vez igual que el otro, pero ¿qué ocurrió? Pues que el uno utilizó su cabeza, aunque no son cristianos. Ni modo de decir que utilizó un ayuno y oración y que por eso fue bendecido. No, utilizó la cabeza, el cerebro. ¿Y quién se lo dio? Dios. ¿Y al otro no le dio buena cabeza? Claro que sí. ¿Y le dio un cerebro con capacidad? Claro que sí. Pero es que las decisiones nuestras son así. Alguien se ganó hace muchos años algo de la lotería y se emocionó tanto y empezó a regalar y a repartir. Cuando menos pensó, no tenía nada. Y entonces, ¿qué pasó? Esa fue su decisión. Quiso regalarla. Entonces, sí se dan cuenta que muchas de las cosas son productos de la economía, o más bien del pensamiento y de las decisiones en cuanto a la economía y a la prosperidad nuestra. Amén. Y si usted tiene dinero por ahí, quiere sacarlo, llame a 2 personas diferentes y dele siquiera de a 50 millones a cada uno y póngalo a trabajar. Dele a cada uno y póngalo por su lado, y al transcurso de 1 o 2 años vaya y pregunte a ver cómo les fue. Y el mismo Señor en la Biblia tiene escrito que por allá un hombre salió y al salir le dejó al uno, ¿cuántos talentos fue? Al uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos y al otro le dio 1 talento, ¿cierto? Eso lo declara el evangelista Mateo. Y cada uno de los que le dieron 5 y 2, dice la Biblia que salieron a trabajar, y cuando llegó el dueño del dinero, entonces los llamó a cuentas. ¿Y qué dijeron ellos? El de 5 dijo, mi señor, 5 talentos me diste, he trabajado y he ganado otros 5 talentos. Y aquí tiene. ¿Y qué dijo el Señor? Aquel hombre le dijo, buen siervo, bien buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y así el que recibió 2 trajo 4, y el que recibió 1 solo le tocaba trabajar por 1 más para ganar el doble, pero se apareció con mucha vergüenza ya y le dijo, Señor, yo tuve miedo porque yo sabía que eres un hombre que ciegas donde no sembraste, de manera que lo único que hice fue que fui y lo enterré el talento y no hice nada. Se dan cuenta que hasta la economía tiene que ver con las decisiones nuestras.
en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, texto 26 al 28, Deuteronomio 11, 26, 28, dice el Señor, mire lo que dice: he aquí yo pongo delante de vosotros dos cosas. ¿Cuáles? La bendición y la maldición. Amén. Mire lo que coloca el Señor: pongo la bendición y la maldición. Texto 27 dice: la bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. O sea que es una decisión de oír y obedecer los mandamientos. Amén. Y la maldición, si no oyeres, o sea que también es una decisión de no oír los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os mando hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Noten ustedes que el Señor no dice: yo tengo aquí dos caminos, el de la bendición y el de la maldición. Él no dice: yo los voy a colocar a ustedes en el de la bendición. No, sencillamente los dos caminos están al frente nuestro. ¿Y qué ocurre? Pues que nosotros somos los que tomamos la decisión por cuál camino nos vamos. ¿Escogemos la bendición o escogemos la maldición? Y mire lo que dice Josué, el libro de Josué capítulo 24, texto 4. El Señor está diciéndole al pueblo de Israel lo siguiente. Dice: a Isaac di Jacob y Esaú, o sea que son hijos de Isaac, y dice: y a Esaú di el monte Seir para que lo poseyese. O sea, Dios le dio y le dijo: aquí tiene este monte, le voy a dar esta tierra. ¿A quién? ¿A quién le dio ese monte para que lo poseyese? A Saúl, ¿cierto? Le dijo a Esaú: le voy a dar todo este monte y ustedes van a vivir aquí, toda esta abundancia es para ustedes, aquí van a ser prosperados. Pero aquí el texto sigue diciendo: pero, ahí es donde está el pero de las cosas. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces Dios les dijo: mire, todo este monte, todo esto es para ustedes. Pero cuando vieron que había hambre en esa tierra, se les olvidó que tenían un Dios grande. Se les olvidó que Dios era el que los había establecido y el que se encargaba de bendecirlos, y descendieron a Egipto. ¿Y por qué dice allí pero? Pero, es decir, Dios quería prosperarlos aquí, pero la decisión de ellos fue otra. ¿Y se fueron para dónde? Para Egipto. Y ustedes ya saben qué les pasó en Egipto. En Egipto el faraón los convirtió en esclavos, y siendo esclavos, ahora sí clamaron a Dios, y dice la Biblia que Dios oyó el clamor del pueblo de Israel, y se propuso Dios a sacarlos de allí con mano fuerte y poderosa. O sea que ellos fueron los que cayeron allí, y Dios tan bueno que de allí los saca otra vez y se los lleva a una tierra que fluye leche y miel. De manera entonces que, concluyendo esta primera parte, nos damos cuenta que lo que tenemos, todo podemos decir gracias al Señor. Gracias al Señor por lo que Él nos da. Pero ¿cómo les parece que influye también el pensamiento, la decisión, las habilidades? Amén. Ustedes no han visto que hay gente que no son creyentes, que no saben de Dios y no quieren saber de Dios nada, y son prosperados.
¿Cierto que sí? Y entonces uno dice, oiga, ¿y aquí qué? ¿Y será que nos vamos a rebelar contra Dios por esto? Por allá hubo un salmista, el salmista Asaf, que se puso a ver la prosperidad de los impíos y se puso a mirar y dijo, hombre, pero yo tan justo que he sido y tan pobre que estoy, y miren estos tan malos, mírenlos como son de malos y como están prosperados. Bueno, él tuvo que reconocer y dice, hasta que entrando al santuario de Dios comprendió todo, pero le tocó entrar al santuario de Dios para comprender. ¿Y por qué? Es que no es Dios el que está dándole dinero al impío, es que ellos pusieron a trabajar sus habilidades. Y hay gente en la iglesia que son fieles a Dios en todo sentido, son personas consagradas a Dios, son gente que se mantienen en la iglesia buscando al Señor, son personas que cuando se habla de la canasta de amor traen para aportar para la canasta, son personas que cuando se habla del diezmo son gente que le cumplen al Señor, son personas que cuando hablamos de ofrendas y votos están listos para aportar. Y después dicen, ¿y por qué estoy tan arrancado? Si yo diezmo, si yo llevo la panelita para la canasta, ¿por qué? Es que hay que mirar por otro lado. Hay que mirar que a veces nosotros no somos buenos administradores. Y es que necesitamos ser buenos administradores. Amén. Alguien puede decir, mire, le oré a Dios que me diera 20 millones de pesos para colocar un negocio. ¿Y cómo les parece que en medio de tanta pobreza, cómo es que Dios me provee y me dio 20 millones de pesos? Le pedí 20 y 20 me dio. Eso quiere decir que sí es la voluntad de Dios que yo ponga el negocio. Y sale a ojo cerrado. Si es la voluntad de Dios, a ver dónde voy a conseguir el local, lo consigue, lo coloca y a los 3 meses se quebró. Y ahora entonces está confundido. Bueno, tengo una confusión. ¿No era la voluntad de Dios que yo colocara el negocio? Y comienza hasta a discutir con Dios. Y entonces, ¿para qué me los dio? Si no era la voluntad tuya, ¿para qué me los dio? Y siempre el culpable resulta es Dios. No sé qué le pasó a Dios. Mire, me dejó quebrar el negocio. Pero mire, Dios vio su intención. Dios respondió su petición, le dio los 20 millones. Pero de ahí en adelante, ¿qué? Le toca es comenzar a trabajar con habilidades. Y si no las tiene, busque a alguien. Ahora años nosotros los pastores éramos constructores también. Yo construí por ahí hasta dos templos, 2 salones de predicación. Yo me acuerdo que una ayuda recibí por allá de una alcaldía y un ingeniero lo encargaron y me dijo, ¿y quién va a ser el maestro aquí? Y yo le dije, pues yo, porque si vamos a pagar, ahí se nos va el dinero. Y entonces yo recuerdo que cuando terminé, el ingeniero vino a tomarme hasta fotos y a todo lo que hice, y yo mirando, ojalá no mire esa pared que está un poco desplomada. Y teníamos que ser, pero hoy, si yo no soy capaz de hacer una columna de estas, busco quien la haga. ¿Cierto que sí? Si yo no sé administrar, busco quien me asesore para administrar. Así que puedo salir adelante de una o de otra manera, pero lo que necesitamos es pensar que no estamos pobres porque el Señor quiso que seamos pobres. Estamos pobres porque no tenemos, no ambicionamos nada, porque no administramos, porque nos falta fe. En fin, de ahí para adelante nos faltaría mucho más que hablar sobre esta primera parte. Pero debemos de pasar a la segunda parte, y tiene que ver con las decisiones
de la vida sentimental. ¿Qué opinan ustedes de esto? A veces nosotros le encargamos todo a Dios. A veces le encargamos todo de la vida sentimental al Señor. Y entonces yo recuerdo que yo era diácono aquí en la iglesia central, y hubo un cambio de pastor, y resulta de que vino el nuevo pastor, y cuando encontró entre todos los diáconos 2 solteros, y yo estaba ahí con otro hermano, y éramos solteros, y nos sacó el reglamento interno y nos dijo: el reglamento interno dice que el diácono debe de ser casado, así que ustedes, ¿qué hacen aquí? Y dije: bueno, hasta aquí llegamos con el cargo. Y entonces yo ya estaba cerca de casarme, y me preguntó: hermano, ¿y usted qué? ¿Tiene novia? Sí, señor, y me voy a casar. Ah, bueno, entonces lo voy a dejar, pero si no se casa pronto, toca sacarlo. Y al otro mayor que mi persona le preguntaron: ¿y usted qué? No tengo novia. ¿Se va a casar? No, si no tengo ni novia. ¿Y por qué no se ha casado? Y dijo: esperando en el Señor. Y eso pasaron 20 años y todavía seguía esperando. O sea, le llegaron los 50 y todavía seguía esperando. Porque, hermanos, es que hay cosas que son de esperar en el Señor, y hay otras cosas que nos toca a nosotros actuar. Amén. Entonces, eso es con un ojo cerrado orando y con el otro mirando a ver. Porque es que hay que actuar, hay que orar y actuar. Eso no se trata de que, hermano, ya voy a cumplir 50 y estoy solterito, ¿y qué? No, esperando en el Señor. Por allá leí alguna historia de un hombre muy consagrado a Dios, y ¿cómo les parece que se lo llevó el río? El río se creció y se lo llevó, y él por allá, bregando a salir, comenzó a orar: Señor, sácame de aquí. Y pues la historia dice que entonces él iba bregando a salir y encontró por allá una canoita, y se podía pegar, pero dijo: no, pero ¿para qué me pego si es el Señor el que me va a sacar de aquí? Y luego más adelante se encontró un árbol que estaba así atravesado, que se podía pegar, y no, pero ¿para qué si es Dios el que me va a sacar de aquí? Y la historieta dice que se le presentaron como 5 oportunidades y que él no aprovechó ninguna. Y sigue contando la historia que se murió, y que cuando llegó allá, entonces que se encontró con el Señor y que le reclamó. Le dijo: tanto que he confiado en ti y me dejaste ahogar. Y que el Señor le dice: y no recuerda las oportunidades que le di. No quiso aceptar ninguna. Nosotros no podemos esperar que a toda hora es el Señor el que se nos va a aparecer. Amén. ¿No han escuchado ustedes el cuento antiguo que cuando Dios no viene manda al muchachito? Eso yo no sé quién se lo inventó, pero hermano, el Señor provee, el Señor da oportunidades. Amén. Y entonces el joven, la jovencita ahí cruzada: ¿y usted qué, hermana? No, esperando que el Señor entre por ahí con una muchacha bien elegante y me la traiga. No, hay que pensar lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice Pablo? Dice: cásese con quien quiera. Así dice la Biblia. Dice: cásese con quien quiera. Y la única condición que coloca, dice: con tal de que sea en el Señor. Es la única. Ahí no dice: mire, cásese, pero tiene que ayunar, tiene que orar, tiene que esperar una guía, una iluminación que le llegue. No, cásese. Miren ustedes
con quién se van a casar, pero no se les vaya a olvidar que la decisión es suya. Si es así o no es así. La decisión es suya, así que no podemos culpar a Dios después. Ay, Señor, es que mire cómo me salió esta mujer. Ay, Señor, mire este varón que me dio, dirán las hermanas. Mire, Señor, ¿por qué me engañaste así de esa manera? No, Dios a nadie engaña. Es producto de las decisiones nuestras. Y entonces hoy nosotros somos muy moderados con el Señor. Y como lo hemos aprendido a conocer, ¿cómo les parece que uno se casa y vive feliz y le va súper bien? Y entonces en medio de esa felicidad y de esa alegría y de tener un hogar muy lindo y bien establecido y con la bendición de Dios, entonces uno dice, gracias, Señor, gracias por la esposa que me dio, por el hogar. Y claro, hay que agradecerle a Él, pero que no se nos olvide que fui yo el que tomé esa decisión. Porque hoy por hoy yo hago recuento y le digo a mi esposa, yo tuve varias oportunidades, no muchísimas, unas cuanticas, poquitas, pero las tuve. Tuve ahí unos 3 caminos, 2, 3 caminos que escoger, y escogí uno. Y a veces digo, ¿qué tal que hubiera escogido el otro? ¿Cómo hubiera sido? Y de pronto nos hubiéramos equivocado. Y si nos equivocamos, entonces como somos tan moderados, ya nos da pena echarle la culpa al Señor. Es decir, me va bien y gracias, Señor, por tu voluntad. Gracias, Dios mío, me dio esa elegancia de mujer que tengo aquí. Pero si me hubiera ido mal, entonces que ya me da pena culpar al Señor. ¿Qué digo? Gracias, Señor, pero ¿de qué? Entonces sí hay que tener en cuenta que Dios mueve muchas cosas, pero respeta la decisión nuestra. Y muchos hogares fracasados nunca estuvieron en los planes de Dios. Nunca Dios predestinó un hogar. Hermanos, porque es que a veces eso es lo que decimos. Mire, ella fue la que me tocó. No me tocó. Ella fue la que yo escogí. ¿Sí se dan cuenta? Y si es mal, si escogimos a alguien que de pronto nos lleve al fracaso. Estos días hablábamos con mi esposa de un compañero pastor, y entonces lo distinguimos desde soltero, desde antes de salir a la obra, y salió a la obra y se casó, y después de que se casó, los problemas no han faltado, y creo que ahora está en problemas en el ministerio por el matrimonio que tiene. Y entonces, ¿fue Dios quien le dio? Qué bueno poder entender eso. No fue Dios, es la decisión nuestra. Salomón fue un gran rey de Israel, y de hecho un hombre tan sabio que no había más nadie como él en la época, con tanta sabiduría. Pero con tanta sabiduría Dios le había dicho, no solo a él sino a todo el pueblo, no se casen con mujeres extranjeras. Y eso se lo dijo Dios a Israel desde el principio. Amén. Imagínense ustedes que cuando Isaac ya estaba grandecito y su padre ya quería que se casara, su padre dijo, bueno, si se casa por aquí con todas estas mujeres que hay por aquí cerca, pues ellas sirven a dioses paganos. Entonces voy a mandar a mi siervo,
y mandó a su siervo a la tierra de su familia y se trajo una mujer para no casarse con una extranjera. ¿Sí saben ustedes que la Biblia todavía sigue con ese tema? Eso viene desde por allá. Imaginen ustedes que cuando Caín pecó, la familia de Caín se convirtió en una familia perversa. ¿Y sabe qué hizo Dios? Echar a Caín. Me va a tocar echarlo de acá de la tierra de Israel para que no me contamine aquí la gente. Y lo echó. Hágame un favor y se va de aquí, porque esta familia va a contaminar esta otra. Hermanos, y lo echó. Y ahora Dios dejó su pueblo aquí. Pero ¿cómo les parece que la Biblia dice, y por esto vino el diluvio, dice, y viendo los hijos de Dios, ¿cuáles? Los que dejó aquí separaditos, se pusieron a ver, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres de la familia de Caín eran hermosas, tomaron para sí mujeres, y se pervirtió la tierra. Y estaba tan pervertida que ¿sabe qué hizo Dios? Trajo el diluvio y le tocó acabarlos a todos. Salomón sabía eso. Hoy la iglesia también sabe eso, porque el apóstol Pablo dice: ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O Cristo con Belial? No hay ninguna comunión. Por eso es que muchas personas vienen a la iglesia y ven mujeres tan bonitas y dice: yo quisiera casarme con una de estas aquí. Claro, ¿por qué? Porque son gente sana, mujeres hermosas, pero esas mujeres dicen: no, pero yo me voy a casar es con alguien que también tema a Dios, que sea obediente a Dios. Salomón lo sabía. Y saben ustedes que Salomón, después de viejo, se casó con mujeres extranjeras. Se casó y trajo mujeres extranjeras, hijas de reyes. Y cuando se murió Salomón, qué vergüenza, ya estaba adorando ídolos, sabiendo que fue un gran rey de Israel, un hombre tan sabio, y por último resultó adorando muñecos cuando tenía al Dios Todopoderoso. ¿Y por qué? Porque esas mujeres que tenían venían con los dioses, y en lugar de él enseñarle a ellas, ellas le enseñaron a él. ¿Y qué dice la Biblia? Dice: conviértase ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Y Salomón se convirtió a ellas y resultó adorando dioses paganos. De manera que en lo sentimental, cada persona pídale a Dios su dirección, todo lo que va a hacer. Hermanos, hoy como que no se ve casi eso. Hoy sencillamente, cuando uno menos piensa, encuentra ya un noviazgo. Hermano pastor, usted sabía que ya fulana de tal y yo somos novios. Hermano, para que sepa. Pues si nos devolvemos un poquito, nos damos cuenta que a mí no me enseñaron así. Yo no sé, esas enseñanzas tan bonitas ahora a tiempo, y que lo que me enseñaron es que, bueno, abra el ojo a ver, y luego de abrir el ojo, bueno, me gusta fulana de tal, y que sigue, le voy a picar el ojo. No, lo que sigue fue, ore. Oiga, así fue que me enseñaron. Ore. Y uno se iba a orar. Señor, mire esa muchacha. Señor, ¿será que le digo algo? Y oraba al Señor. Y después de orar, otro punto que me enseñaron es: hable con ella. ¿Y qué voy a hablar? ¿Que está muy bonita? No le hable nada de eso. Dígale que si quieren entre los dos orar al Señor para ver si pueden establecer un noviazgo. Y uno se le acercaba a la hermana y le decía eso: hermana, he sentido que he estado orando por usted, y ahora he sentido que entre los dos oremos
Y ella también aceptaba esa palabra a veces. O de una vez le decía, no estoy interesado. Pero aceptaba esa palabra. ¿Y que cuánto vamos a orar? 2 o 3 meses. Y hoy no, 2 o 3 meses, no, hermano, todo eso. Y luego, después de orar, entonces, a ver, hablemos, hermana, ¿y cómo le fue en la oración? ¿Qué le ha mostrado el Señor? Y bueno, no, todo como que está muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar con el pastor y vamos a empezar un noviazgo. Y después del noviazgo se seguía orando. Y así fueron muchos hogares que se establecieron muy bien establecidos. Gloria a Dios. Y qué bueno que, aunque no sea como con tanto protocolo, pero que al menos tengamos en cuenta pedir la dirección al Señor. Amén. Y así podemos ver entonces una vida sentimental, duradera, unos matrimonios duraderos. Gloria a Dios, porque ese es el bien del ser humano. En el matrimonio, un mal matrimonio acaba con un hogar, con unos hijos, con una vida cristiana. Y por eso también la decisión en el noviazgo o en el matrimonio influye para bien o para mal. Pero todavía nos faltan 2 cosas más. Y lo tercero es las decisiones de la larga o corta vida en la tierra. Oigan eso. Y casi todos pensamos es otra cosa. Hermano, ¿hasta cuándo voy a vivir? Hasta que mi Dios quiera. Si Dios quiere, ahora llega y tan, y se me acabó la vida y ya. Pero ¿cómo les parece que el Señor no quiere acabar con ninguna vida? ¿Sí sabían ustedes? Hermano, el Señor no quiere acabar con ninguno. Noten ustedes que dice la palabra del Señor, el mismo Señor está hablando de la vida nuestra. Dice que Él dice, vivo yo Jehová, que no quiero la muerte de ¿quién? Del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva. Estamos hablando del pecador. Oiga, por malo que sea, y Dios no quiere la muerte del pecador. Ahora, después de uno ser pecador, Dios no quiere que uno se muera, sino que uno se arrepienta y se muera. No, ni siquiera tampoco ni arrepentido quiere que nos muramos. O sea, que se arrepienta y viva. O sea, que Dios no quiere que nadie se muera. Eso es lo que tenemos en cuenta. Según la Biblia, Dios no quiere que nadie se muera. Y cuando alguien o a alguien mejor Dios lo corta, es porque los pecados fueron tan graves que Dios lo cortó. Porque en la Biblia sí encontramos gente que Dios cortó. Ananías y Zafira desagradaron a Dios, quisieron mentir al Espíritu Santo y eso cayeron de una al suelo. Como no había autopsia en la época, no sabemos de qué murió, pero eso cayó de una vez al suelo. Cuando le estaba mintiendo a Pedro y tratando de mentir al Espíritu Santo, Ananías de una se cayó al suelo y se murió. Y luego entra la hermana Zafira y Pedro le dice, oiga, ¿en cuánto es que vendieron la heredad? Y como se habían puesto de acuerdo, también le mintió. Y cuando mintió, entonces dice Pedro, por ahí se escuchan los pasos, se escuchan los pies de las personas que acabaron de ir a enterrar a su marido y ya vienen también. Y cayó de una vez al suelo. Entonces no podemos decir que Dios no puede cortar una persona. Claro, no es que Él es el dueño de la vida y Él hace lo que Él quiera, pero a Él no se complace de estar matando gente. No, cuando Dios corta a alguien es porque ya se ha colmado la paciencia de Dios, es porque las maldades han subido tanto que Dios lo corta. De manera entonces que tenemos la decisión
si vivimos mucho o no vivimos mucho. Miremos algunas cosas. Primero, si guardamos los mandamientos de nuestro Dios. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner y guardar por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, y luego sigue declarando bendiciones y sigue declarando vida para su pueblo. ¿Pero qué? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. O sea que cuando uno desobedece, ahí es donde está peligrando la vida. Aquí tenemos una primera parte. La segunda es que nuestra vida debe de ser agradable delante de Dios. Y cuando una persona se convierte en alguien desagradable delante de Dios, pues está cortando la vida. La está cortando. Y muchas personas hoy se mueren y uno dice, hermano, ¿y qué le pasó al muchacho? Apenas con 22 años. Ah, pues que estaba peleando por allá y le dieron un tiro en la cabeza. Ah, sí, eso estaba ya predestinado. Nada. Eso Dios lo tenía ya medido, que no iba a vivir sino 22 años, y Dios ya lo tenía preparado, que de un tiro se moría. No, eso no es así. Es que el que ama el peligro, en él perece. Entonces, ¿sí ve que Dios no predestinó nada de eso? ¿Qué quería Dios con el joven de 22 años? Que viviera mucho tiempo, pero él mismo buscó el peligro. Él mismo buscó la muerte. Yo algún día les conté que por aquí, por el Lembo, yo tenía 12, 14 años y cogía café con una cantidad de jóvenes de la misma edad que hoy averiguamos por ellos y no existen. Y se murieron. ¿Y cuánto hace? Ah, no, eso hace más de 20 años que se murieron la mayoría. ¿Y qué pasó? ¿Y yo por qué estoy vivo? Es que Dios tiene preferencias. A mí me sacó aquí a un ladito y a ellos los mató. No, Dios no hace eso. A todos nos coloca las dos cosas. Tienen bendición o maldición y escojan. De manera que uno mismo, cuando agrada a Dios, alarga sus días. Y uno mismo, cuando desagrada a Dios, acorta sus días. Y otra cosa aquí dentro de lo tercero, de este tercer punto de alargar o acortar la vida, otra cosa es cuando honramos a los padres o los deshonramos. Y eso es una promesa. Dice el apóstol Pablo que es un mandamiento con promesa. ¿Y qué dice el texto? Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Y qué más dice? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Así que, hermanos que tienen los papás, póngale cuidado a eso. ¿Tienen los papás vivos? Póngale mucho cuidado. Póngale cuidado en qué tono le habla al papá o a la mamá. Póngale cuidado cómo actúa con ellos, porque esto es delicado. Amén. Aquí se acorta la vida o se alarga. ¿Y quién dijo eso? Pues no ve que es la palabra del Señor. Y aquí creemos la palabra del Señor al 100%. Lo que Él dice es verdad. Entonces, ¿por qué no ponerle cuidado a lo que dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento y dice, ¿para qué? Pues para que te vaya bien. ¿Y para qué más? Para que seas de larga vida sobre la tierra. Y cuando uno cumple todo eso, hermano, cuando uno le es fiel a Dios, cuando uno honra a los padres, cuando uno agrada a Dios, cuando uno obedece los mandamientos de Dios, y si nos encontramos en un momento de muerte, bueno, y aquí esto ya no me lo gané yo, me van a matar y yo no me lo gané, pero ahí está el Señor y Él puede defendernos.
y Él puede meter su mano y sacarnos adelante. Así que vale la pena, hermanos, agradar al Señor Dios Todopoderoso. Y por último, tenemos que tratar con nuestros amigos que invitamos al culto y vienen a la iglesia, y es que también hay una decisión para ir al cielo o para ir al infierno. ¿Si es así, hermanos, o no? ¿Se me están durmiendo, cierto que no? Que no traje gafas para ver bien, pero además que están muy despierticos. Hermanos, ¿qué dijo el Señor? Ahora leímos un texto que Él le dijo a Israel: he aquí pongo delante de vosotros dos cosas, la bendición y la maldición. ¿Y qué dijo? Escojan, escojan. ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? Porque un día tomamos una decisión, y la decisión es que escogimos agradar a Dios. Esto es de decisiones. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué más dijo el Señor? ¿Qué dijo Él? Nos presentó dos puertas. ¿Y qué dijo? Entrad por la puerta, ¿qué? Estrecha. ¿Qué más dice? Ayúdenme. Porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. ¿Y qué más dice? Y muchos son los que entran por ella. Imagínense ustedes dos puertas, una ancha, espaciosa. En esa ancha uno puede entrar como uno quiera. Como uno quiera. Uno puede entrar allá con fornicación, con adulterio, y por ahí entra. Uno puede ser hechicero y también medio cristiano y medio hechicero, y por ahí entra también. Uno puede ser mentiroso y con Biblia en mano, y por ahí también entra. Esa es tan amplia que por ahí cabe de todo. Y hay otra que el Señor dijo, es que eso no lo dijo ni Pedro ni Juan, eso fue el mismo Señor. Y hay otra que dice que es muy estrecha, y Él, ¿quién es Él? El Señor recomienda y dice: entrad por la puerta estrecha. Por eso. Y cuando vamos a entrar, entonces uno va entrando y no entra, y no, pues tiene que bajarse de todo. Ah, bueno, Señor. Y comienza uno: no, todavía no entra. No, pues siga sacando cosas hasta que quede uno sin pecado, sin nada de lo del mundo, hasta que uno va entrando por esa puerta estrecha. Amén. ¿Y quién es el que está ahí al frente de esas dos orientando? Es el Señor. Y hágase en una imagen en la mente: una puerta ancha y otra estrecha, y un guía ahí al frente, un guía. ¿Y quién es ese guía? El Señor. Y cuando una persona llega, Él les dice: mire, ahí hay dos puertas, yo no los obligo a entrar por ninguna de esas, pero les aconsejo que entren por la estrecha. Y entonces la persona llega y se para al frente y dice: no, pero por la estrecha, a mí como me gusta el baile. No, y a mí que me gusta el cigarrillo, y a mí que me gusta la marihuana. Ayer andaba a pie y una muchacha ahí adelantico de mí, arrastrando algo y fumando, y ese olor, pero no a cigarrillo, a marihuana, así en la calle. Y entonces hay gente que no quieren dejar nada. No, y si yo me entro al evangelio, ¿y las fiestas qué? Si yo me entro al evangelio y comenzamos a enumerar una cantidad de cosas, y ahí está el maestro diciendo: entren por esta, pero no está empujando a nadie, sino que nos pone a decidir. Y un día nosotros dijimos: bueno, voy a renunciar mejor al mundo, a sus vanidades, y me voy a meter por la puerta estrecha. Amén. ¿Alguien se siente contento de andar por esta puerta estrecha? ¿Alguien se siente a gusto caminar por esta puerta? Amén. Apláudalo a Él, hermano. Gloria a Dios. Porque mire lo que dice primera a los Corintios 6, 9 al 10, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6.
9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, el texto 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y hay otras listas, sino que no las traje acá a colación, pero hay otras listas. Amén. Pero ya para terminar, miren este otro texto tan bonito. Lucas 23, 39 al 42, Evangelio según Lucas. Capítulo 23, habían dos malhechores muriendo, uno a la derecha y el otro a la izquierda de la cruz donde Cristo estaba muriendo. Dos malhechores, pero mire lo que dice este texto 39, dice, y uno, ¿cuántos eran? Dos, pero mire, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. ¿De dónde sacó él eso? Su decisión, estando allá para morirse, pero la decisión fue injuriar, diciendo, ¿a quién le está diciendo? Al Señor: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Amén. Mire lo que está haciendo uno de ellos, ya para morirse, y muriéndose y todo, es que injuriando al maestro, y sabiendo que se moría. ¿Ustedes no creen que antes es el momento para uno, pues, reconocer al Señor como su único y suficiente Salvador? Pero mire lo que dice el texto 40. Ahí está la decisión de uno, y ahora está la decisión del otro. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Texto 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, ¿quién es este? Jesús. Mas este ningún mal hizo. Amén. Eso, ¿quién le dijo a uno de ellos que lo injuriara? ¿Y quién le dijo al otro que lo reconociera? ¿Ustedes no creen que nadie había ahí aconsejando? ¿Eso qué fue? Una decisión. El uno decidió injuriarle y el otro decidió reconocerlo. Y mire lo que dice: y dijo a Jesús. El que decidió reconocerlo, ahora reconoce a Jesús como el Salvador y le clama al Señor, y a un lado ya muriéndose, le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire, en los últimos momentos tomó la decisión de clamar al Señor. Qué bueno que hoy también haya alguien aquí que en este tiempo en que estamos tome la decisión de clamarle al Señor. Pero ¿qué respuesta fue la que le dio el Señor? El texto siguiente es el 43. Entonces Jesús le dijo, mire lo que le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se dan cuenta que esto es de decisiones? Amén. Aplauda a Jesús. Gloria a Dios. Apláudalo con alegría. Esto es de decisiones, hermanos. Amigos, ¿quieren ir al cielo? ¿Quieren librarse de condenación? Pues yo quiero decirle en este día de culto misionero, quiero decirles que hoy puedes tomar una decisión. Mire, Jesús estaba también muriéndose. Jesús ya había derramado mucha sangre cuando el hombre le dijo: acuérdate de mí. Y Jesús le respondió: hoy mismo estarás conmigo. Hoy Jesús no está derramando sangre.
hoy está más vivo que nunca. Y de hecho está aquí en medio nuestro. Amén. Y de hecho aquí está esperando por alguien que le diga: Señor, acuérdate hoy de mí. Hoy está esperando por alguien que le diga: Señor, mi decisión hoy es seguirte. Amén. Hermano, ¿cuál es la decisión de tu vida? Amigo, ¿cuál es la decisión de tu vida? Vamos a estar de pie. Y vamos a invitar aquí a este lugar, aquí cerca donde están estas banderas en representación del culto misionero. Vamos a invitar a alguien, un hermano, que venga a poner todas sus decisiones en la presencia del Señor. Si hay alguien que quiera venir, venga y hágalo, hermano, venga y dígale al Señor: Señor, mis decisiones no han sido buenas, pero quiero tomar buenas decisiones. Mire que sí hay un grupo de hermanos, pero hablo también con los amigos que no son bautizados en nuestra iglesia. Habrá un amigo que quiera también acercarse aquí, arrodillarse y decirle: Señor, hoy tomo la decisión de entregar mi vida a ti. Si hay algún amigo, yo le invito que solamente venga y se arrodille. Aquí no se va a arrodillar delante ni del pastor, ni de estos hermanos, de la directiva, sino delante del Señor. Mire, por aquí está la dama, por aquí viene la joven, gloria a Dios. ¿Alguien más quiere hoy tomar una decisión? Mire, las decisiones son trascendentales en la vida. Si es así o no es así, una decisión lo puede salvar a uno. Amén, gloria a Dios. ¿Habrá otro amigo que quiera venir acá? Porque ya vamos a orar. Voy a invitar a los diáconos para que se vayan acercando. Vamos a invitar aquí al líder de evangelismo también para que nos ayude, porque vamos a orar por todos estos. Iglesia del Señor, vamos a orar. Si en medio de la oración hay un amigo que quiere venir y pasar, bien pueda, hágalo, porque hoy es día de salvación. Amén, amén. A ver, iglesia del Señor, levantemos nuestras manos. A ver, iglesia del Señor, que se escuche la oración. Digámosle al Señor que queremos tomar buenas decisiones. Padre mío, estamos en tu presencia, Señor. Padre mío, te invocamos, oh Rey del cielo, te invocamos, oh Dios todopoderoso. Te invocamos, Dios del cielo, y te ruego, mi Dios, que nos ayude. Ayúdanos, Dios mío, porque nuestras decisiones en muchas ocasiones no han sido las mejores. Dios mío, ayúdanos, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, mi Dios, ayúdanos, Padre eterno, a usar este cerebro, esta cabeza que tú nos has dado, Dios mío, para actuar conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, oh Rey del cielo. Mira a tu iglesia, mira a tu pueblo, mira a los que están aquí arrodillados, Señor, y mira a los amigos, Dios mío, que hoy desean entregar su vida a ti, oh Rey. Padre eterno, tú que eres tan bueno, tú que eres tan bondadoso, tan misericordioso, tan justo, y que tiene misericordia de los amigos y de tu pueblo y de tu iglesia. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos, te lo ruego, ayuda a tu iglesia.